El hombre que pasó años intentando salvar vidas y terminó muriendo de una forma que hasta hoy millones de personas siguen sin entender. Y no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de Frank Suárez. El hombre que ayudó a millones de personas a entender su cuerpo, porque antes de convertirse en una de las figuras más conocidas sobre el metabolismo, Frank Suárez era una persona desesperada. Durante años sufrió de obesidad, fatiga, problemas de salud y sentía que nadie le daba respuestas reales. Probó dietas, medicamentos, tratamientos, pero nada parecía funcionar. Y fue ahí cuando decidió obsesionarse con entender cómo funcionaba el metabolismo humano. Y honestamente, esa obsesión terminó cambiando la vida de millones. Porque Frank empezó a estudiar, a leer, a investigar día y noche, hasta crear una forma de explicar la salud que cualquier persona pudiera entender. Y ahí fue cuando se hizo famoso con sus videos, sus libros, sus conferencias. Empezaron a llegar personas de toda Latinoamérica, personas con diabetes, con ansiedad, con obesidad, con cansancio extremo. Y muchísimas personas decían, Frank Suárez me cambió la vida. Pero mientras más crecía, más incómodo se volvía para algunas personas, porque Frank Suárez no solo hablaba de bajar peso, también hablaba de la industria farmacéutica, del azúcar, de los alimentos procesados, del negocio detrás de la enfermedad. Y mucha gente empezó a pensar que sabía demasiadas cosas. Mueren de formas misteriosas. O sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Y entonces llegó el día que dejó a millones en shock. El 25 de febrero de 2021 la noticia decía, Frank Suárez ha muerto. Según los reportes, Frank Suárez cayó de un noveno piso en Puerto Rico. Y rápidamente las autoridades hablaron de suicidio, pero ahí fue donde comenzó el misterio, porque millones de personas simplemente no podían creerlo. Muchos seguidores decían que Frank tenía proyectos, planes, empresas creciendo y sueños que todavía quería cumplir. Otros decían que se veía motivado, activo y enfocado. Y entonces Internet explotó con teorías. Algunos pensaban que sabía demasiado, otros creían que estaba bajo presión, y otros simplemente nunca aceptaron la versión oficial. Pero la realidad es que hasta hoy nadie fuera de las investigaciones sabe exactamente qué pasó en sus últimos momentos. Y eso hizo que su muerte se volviera todavía más impactante. Pero aquí viene la parte más fuerte de toda esta historia, porque independientemente de cómo murió, millones de personas aseguran que Frank Suárez les devolvió la esperanza, y eso muy poca gente logra hacerlo. Porque algunas personas dejan fama, otras dejan dinero, pero muy pocas dejan un impacto. Y quizás por eso tantas personas siguen hablando de Frank Suárez incluso después de su muerte. Porque podrán desaparecer al mensajero, pero nunca podrán desaparecer el mensaje. ¿Y tú, qué crees que pasó